Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Los saludo. Hoy tenemos la oportunidad de la vida, de la salud, de la unión familiar. Por eso los invito a que con alegría nos unamos en este nuevo encuentro de catequesis en unión a la Santísima Virgen María y a Santa Rita de Casia. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos exhorte, que nos regale la sabiduría que necesitamos para poder entender este tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el día de hoy vamos a ver un tema muy importante y es acerca de los mandamientos de la ley de Dios. Nos vemos al rato. Dios le dijo a Moisés que se encontrara con él en la cima de la montaña. Rodeado de fuego y humo, Moisés subió hasta la cima, y Dios descendió para reunirse con él. Allí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra que decían: no adores a otros dioses, no hagas ídolos, trata mi nombre con respeto, considera el día de reposo como un día especial. Respeta a tus padres. No mates. Sé leal a tu esposo o esposa. No robes. No mientas. No envidies a la gente o lo que otros tienen. Ahora la gente sabía cómo obedecer a Dios. Aquí Luis reportándose nuevamente, y hoy para hablarles acerca de los 10 mandamientos. Pero, ¿qué son los mandamientos? Sencillo, son leyes o pasos que uno debe hacer para escapar del pecado. Pero podrás decir, ¿por qué Dios nos impide hacer tantas cosas? ¿Por qué es tan autoritario? Bueno, Dios es papá, y como todo papá nos dice que hay ciertas cosas que no debemos hacer, no por malo, sino porque Él sabe que nos terminarán haciendo daño. Ahora sí vamos a ver uno por uno cada mandamiento. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Este se podría considerar el más importante de los mandamientos. Debemos poner siempre en primer lugar a Dios, antes de cualquier cosa, inclusive antes que los amigos. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Para entender este mandamiento te pongo un ejemplo. Imagínate que le cuentas a tu amigo algo que viste, pero él no te cree. Así que tú decides decirle, por Diosito, o te lo juro por Dios. Nosotros no debemos usar su nombre para cosas así. Solamente debemos nombrarlo para adorarlo o en temas que realmente tengan que ver con él, como en las catequesis. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Esto quiere decir respetar y celebrar todas las fiestas que estén relacionadas a Dios y a la iglesia, a María y a los santos. Además de asistir a la mayor fiesta de todas, la Santa Misa. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Como su mismo nombre lo dice, se refiere a que, sin importar cómo sean nuestro papi o nuestra mami, nosotros debemos respetarlos y amarlos, así como Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestros defectos. Quinto mandamiento, no matarás. Este mandamiento se refiere a no atentar contra la vida de cualquier otra persona o de la creación en general. Además, nos dice que no debemos, entre comillas, matarnos a nosotros mismos, o sea, hacer cosas que nos hagan daño, como consumir algo que afecta a nuestra salud. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros.
Nuestro cuerpo es la casa y templo del Espíritu Santo, así que debemos evitar realizar todo tipo de acto, en este caso relacionado a lo sexual, que dañe o manche esta casa. Séptimo mandamiento, no robarás. Sencillo, como personas honradas, Dios nos pide no coger absolutamente nada que no nos pertenezca. Octavo mandamiento, no darás falso testimonio ni mentiras. Algo que mancha gravemente nuestra pureza son las mentiras. Ojo, ocultarle algo a alguien también se considera una mentira. Noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Parecido al sexto mandamiento, pero en este caso se refiere a los pensamientos. Así como no debemos hacer nada que afecte nuestra pureza, tampoco debemos pensar en nada que lo haga. Parece difícil, pero si te mantienes distraído con otras actividades, te aseguro que ni tiempo tendrás de pensar en nada malo. Décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Tener orgullo de lo que tu amigo ha conseguido es bueno, pero querer tener lo mismo a base de envidia u odio está mal. No debemos codiciar lo que otros tienen. Si quieres algo, trabaja duro y con alegría y lo conseguirás. Bueno, visto ya los mandamientos, cada uno explicaditos, hoy quiero hablarles un momentico por qué es importante cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Como sabemos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De allí parte el cumplimiento de todos los mandamientos, de los otros 9 mandamientos, que son 10 en total, ¿cierto? Cuando nosotros amamos a Dios, somos capaces de amarnos a nosotros mismos y también amar a nuestro prójimo. Y si analizamos todo el resto de los 10 mandamientos, nos damos cuenta que todo el resto de los mandamientos están relacionados o van en torno a nuestro prójimo, a nuestro hermano, ¿cierto? Entonces es importante cumplir tanto el primero como cada uno de los 10 mandamientos, porque eso nos hace buenos cristianos, nos hace verdaderos hijos de Dios. Es como obedecerle al Padre. Cuando una persona se ha alejado o rompe el cumplimiento de esos mandamientos que Dios nos puso para ser hijos dignos del Señor, cuando rompemos eso, nos alejamos de Dios y entramos en pecado, y allí hay una ruptura, ¿cierto? Como lo habíamos visto en catequesis anteriores. Por eso es importante el cumplir los mandamientos. Si nosotros queremos vivir en gracia de Dios, en comunión con Dios, tenemos que cumplir 2 cosas. Primero, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, y el primero y más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Allí se encierra todo, como también lo dice la misma palabra del Señor en los Evangelios. Y segundo, cumplir las obras de misericordia, que también lo vimos en el encuentro pasado. Entonces ese es como el resumen básicamente casi que de toda nuestra vida cristiana. Por eso vino Jesús a la tierra. Él no vino de forma humanada a quitar los mandamientos o a quitar las leyes y a mostrarnos su misericordia. La misericordia, el cumplimiento de la misericordia de Dios, que también ya lo vimos como Jesús misericordia del Padre, se encierra en eso, en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo, amar al hermano como a nosotros mismos. Y ese amor hacia nuestro prójimo es el cumplir el resto de los mandamientos a través de la misericordia que como Dios Padre nos da a nosotros, y nosotros darlo al hermano o a nuestro vecino o a nuestro llegado. Entonces los invitamos al cumplimiento de las leyes de Dios, de los 10 mandamientos, para estar siempre en unión y en comunión con Dios. Bueno, visto ya los mandamientos, cada uno explicaditos, hoy quiero hablarles un momentico por qué es importante cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Como sabemos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De allí parte el cumplimiento de todos los mandamientos, de los otros 9 mandamientos, que son 10 en total, ¿cierto? Cuando nosotros amamos a Dios, somos capaces de amarnos a nosotros mismos y también amar a nuestro prójimo. Y si analizamos todo el resto de los 10 mandamientos, nos damos cuenta que todo el resto de los mandamientos están relacionados o van en torno a nuestro prójimo, a nuestro hermano, ¿cierto? Entonces es importante cumplir tanto el primero como cada uno de los 10 mandamientos, porque eso nos hace buenos cristianos, nos hace verdaderos hijos de Dios. Es como obedecerle al Padre. Cuando una persona se ha alejado o rompe el cumplimiento de esos mandamientos que
Dios nos puso para ser hijos dignos del Señor. Cuando rompemos eso, nos alejamos de Dios y entramos en pecado, y allí hay una ruptura, ¿cierto? Como lo habíamos visto en catequesis anteriores. Por eso es importante el cumplir los mandamientos. Si nosotros queremos vivir en gracia de Dios, en comunión con Dios, tenemos que cumplir dos cosas. Primero, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, y el primero y más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Allí se encierra todo, como también lo dice la misma palabra del Señor en los Evangelios. Y segundo, cumplir las obras de misericordia, que también lo vimos en el encuentro pasado. Entonces, ese es como el resumen, básicamente, casi que de toda nuestra vida cristiana. Por eso vino Jesús a la tierra. Él no vino de forma humanada a quitar los mandamientos o a quitar las leyes y a mostrarnos su misericordia. La misericordia, el cumplimiento de la misericordia de Dios, que también ya lo vimos como Jesús misericordia del Padre, se encierra en eso, en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo, amar al hermano como a nosotros mismos. Y ese amor hacia nuestro prójimo es el cumplir el resto de los mandamientos a través de la misericordia que como Dios Padre nos da a nosotros, y nosotros darlo al hermano o a nuestro vecino o a nuestro llegado. Entonces los invitamos al cumplimiento de las leyes de Dios, de los 10 mandamientos, para estar siempre en unión y en comunión con Dios. Listo, niños, entonces vamos a cerrar los ojitos y vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Entonces le decimos a Papito Dios, ve, ayúdanos, ilumínanos a cumplir los mandamientos a cabalidad, para que nunca nos alejemos de ti y no hagamos cosas que nos separen de ti. Te lo pedimos. Amén. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Listo, niños, entonces ahora de compromiso vamos a realizar una cartelera donde vamos a poner los 10 mandamientos. Les ponemos la cartelera, los mandamientos, el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así sucesivamente, una cartelera en el que estén los 10 mandamientos, y se va a pegar en un lugar en el que tanto los papás o como ustedes lo van a recordar siempre que lo vean. Listo, niños, entonces hasta luego, hasta la próxima y nos vemos.